Actividad número 2. Calcular el valor de x en los siguientes triángulos rectángulos. Inciso A. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Antes de continuar vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando tenemos que resolver triángulos rectángulos, nos pueden pedir hallar uno de los lados o hallar algunos de los ángulos que no son los ángulos de 90. Para ello podemos ayudarnos con las fórmulas de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, las cuales tenemos acá, o por el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es una lista de datos, y una vez que tengamos esa lista de datos vamos a decidir con cuál de estas 4 fórmulas nos conviene trabajar. Empecemos entonces con este triángulo. Notemos que tenemos como dato un ángulo, un lado, y nos piden averiguar otro de los lados del triángulo. Siempre cuando tenemos un ángulo como referencia, debemos anotar eso primero en la lista de datos. En este caso, el ángulo de referencia es 54, por lo tanto, lo anotamos aquí. Bien, ahora, por otro lado, tenemos que identificar la hipotenusa. Para identificar la hipotenusa debemos tener bien en claro cuál es el ángulo de 90, en este caso es este el ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados se forma por estos dos lados. Bien, la hipotenusa será el lado que no está marcado, siempre. O sea, el lado X en este caso. Esta será la hipotenusa. Nos damos cuenta de que es la hipotenusa porque no está marcada y además porque está enfrentada al ángulo de 90. Además, X es el lado más largo. Y la hipotenusa siempre es el lado más largo. Entonces en la lista de datos decimos, la hipotenusa es X. Por lo que acabamos de explicar. Bien, ahora para determinar los catetos opuestos y adyacentes, tenemos que sí o sí tener en cuenta el ángulo de referencia. Decimos, este es el ángulo de referencia. Y el ángulo de referencia lo forma el lado X y este lado que está acá, que no tiene nombre. ¿Quién me sobra? ¿Quién no está marcado? El lado que mide 19. Entonces, este lado de 19 será el cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está enfrentado al ángulo de referencia, que en este caso es 54. Tenemos acá el 19 enfrentado con el 54. Además, el lado este de 19 no lo forma al 54, por lo tanto estamos seguros de que ese es el cateto opuesto. Entonces tenemos cateto opuesto, hipotenusa. Este sería el cateto adyacente, pero no tiene nombre y tampoco me piden averiguarlo, así que solamente vamos a tener en cuenta el opuesto y la hipotenusa vamos a hacer de cuenta de que no está esto acá. Una vez que tenemos definido esta lista de datos que tenemos definida, decimos, vamos a mirar las fórmulas que tenemos disponibles y los datos. Todas estas fórmulas tienen el ángulo acá. Seno de un ángulo cualquiera, que en este caso está representado por la letra alfa. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa. O sea que, en este caso, iría el 54 en estas posiciones, en el caso de que decidamos usar alguna de estas fórmulas. Bien, entonces tenemos que analizar estas fracciones y ver cuál de ellas contiene los datos que están marcados con rojo en este momento. O sea, cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál de estas fórmulas me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Esta, fórmula del seno. Fórmula del seno me relaciona opuesto con hipotenusa, que es lo que tenemos acá en la lista de datos, y además el ángulo. Bien, entonces es esta la que debemos utilizar, porque ninguna de las otras tiene a las 3 variables que necesito. La fórmula se elige en base a las variables que tengo acá. Entonces vamos a trabajar con la fórmula del seno. Seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, según dijimos. Vamos a subir un poquito esto para que se pueda ver cómo vamos a sustituir. Entonces lo que hacemos es decir, el 54 lo vamos a poner en este lugar, el cateto opuesto se va a sustituir por 19 y la hipotenusa se va a sustituir por X.
tal cual como aparece en este lugar. Alfa fue sustituido por 54, opuesto por 19 e hipotenusa por X. Ahora sí, tenemos una ecuación y de ella debemos despejar X. Cuando tenemos a la X formando parte del denominador de una fracción, nos conviene pasar esta X multiplicando para el otro lado, ya que está dividiendo, porque está abajo de la línea de fracción. Entonces decimos la X está dividiendo, pasa multiplicando hacia la izquierda a el seno de 54. Ahora, una vez que tenemos la X arriba, ya no la tenemos como parte de un denominador, pasamos seno de 54 dividiendo al otro lado, o sea, abajo de 19. Con la calculadora hacemos el cálculo, 19 dividido seno de 54 y nos da 23,49 metros porque era la unidad con la que veníamos trabajando. Y ahí estaría resuelto el inciso A. Hallamos ya el valor de X. Inciso B. Tenemos aquí el dibujo del inciso B y tenemos la lista de datos similar a la del inciso anterior. Pero en este caso vamos a tomar en cuenta este dibujo. El ángulo de referencia es el que tenemos como dato, o sea que es 53. Veamos que al 53 lo forman esos dos lados que están marcados en este momento y el lado que me sobra vendría a ser el cateto opuesto, o sea 9, que es lo que tenemos en este lugar. El cateto opuesto sería 9, porque está enfrentado con el ángulo de referencia. Bien, entonces tenemos este que es el cateto opuesto. Este lado es el más largo, por lo tanto debe ser la hipotenusa. Además está enfrentado ese lado con el ángulo de 90, así que seguramente es la hipotenusa. Tenemos hipotenusa, cateto opuesto. Este debe ser el cateto adyacente. Por eso es que X está acá como cateto adyacente. En este caso, no me piden la hipotenusa ni me la dan como dato, o sea que haremos de cuenta que no está en la lista de datos y solamente nos quedamos con esto. El ángulo es 53, el opuesto a ese ángulo es 9 y el adyacente a ese ángulo es X. Tomando esa lista de datos, vamos a analizar la lista de fórmulas que tenemos. Necesitamos una fórmula que relacione estos datos que son los que tenemos, opuesto y adyacente. ¿Dónde tenemos opuesto y adyacente? En la tangente. Tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces tenemos el ángulo, tenemos el cateto opuesto y X es lo que queremos averiguar que iría aquí en el cateto adyacente. Entonces vamos a sustituir. En lugar de poner alfa, vamos a poner su valor, que en este caso es 53. Entonces acá pondríamos 53. En lugar de poner cateto opuesto, acá pondríamos 9 centímetros y en lugar de poner cateto adyacente pondríamos X. Y nos quedaría de la siguiente forma. Acá tenemos la fórmula nuevamente y sustituimos alfa por 53, opuesto por 9 y adyacente por X, tal cual como acabamos de explicar. Nuevamente tenemos X en el denominador, por lo tanto pasamos esta X multiplicando al otro lado a la tangente de 53. Entonces tenemos X por tangente de 53 igual a 9. Porque se fue la X de aquí para aquí y me quedó X por tangente de 53 igual a 9, que es lo que tenemos escrito en este lugar. Luego, como queremos despejar X, tangente de 53 pasará dividiendo al otro lado. Y así, como vamos a pasar esto para el otro lado, la X ya la tendríamos despejada y nos quedaría de esta manera. El 9 simplemente bajó. Hacemos 9 dividido tangente de 53 con la calculadora, tenemos que tener cuidado de que esté bien configurada. Y así obtenemos que X vale 6,78 centímetros en este caso porque estábamos trabajando con esa unidad. Inciso C. Este es el dibujo y en base a este dibujo es que completamos esta lista de datos. Si quieres poner en pausa el video, el análisis es similar al que venimos haciendo, a ver si podés comprender el porqué de esa lista de datos. Y luego pone nuevamente en marcha para ver si la explicación se corresponde con lo que pensaste.
Identificamos el ángulo de 90, que está acá, está formado por estos dos lados. Entonces el cateto opuesto al ángulo de 90 es 17, por lo tanto 17 debe ser la hipotenusa porque la hipotenusa siempre se opone al ángulo de 90 grados y además es el lado más largo que tenemos. Entonces en hipotenusa ponemos 17. Además nuestro ángulo de referencia es la incógnita en este caso, que es X. A la X, el ángulo X está formado por el lado de 11 centímetros y el de 17. Quiere decir que este lado, que no tiene nombre, será el cateto opuesto. Por lo tanto, queda este espacio vacío, ya que no nos piden calcular, ni tampoco nos dan acá ningún dato acerca de él. Pero ya sabemos que 17 es la hipotenusa. Este lado que no tiene nombre es el cateto opuesto. Por lo tanto, este debe ser el adyacente y es por eso que aparece aquí en la lista de datos como cateto adyacente. Una vez que tenemos en claro los valores de la lista de datos, vamos a, con esa lista de datos, a analizar las fórmulas que tenemos. Necesito una fórmula que tenga adyacente e hipotenusa. Adyacente e hipotenusa tenemos en el coseno y además el ángulo iría en esta posición. Entonces, x iría en el lugar de alfa, 11 en el lugar del cateto adyacente, y acá, y el 17 iría en el lugar de la hipotenusa. Tomamos entonces la fórmula del coseno para trabajar en este caso, sustituimos como acabamos de explicar, en lugar de alfa ponemos x, en lugar de adyacente ponemos 11 y en lugar de hipotenusa 17. Aquí podríamos simplificar centímetro con centímetro, o lo podemos hacer en el paso siguiente. Pero expliquemos esto. Nos quedó, una vez que hacemos la sustitución, de esta manera. Ahora nosotros queremos despejar x y lo que nos molesta es la función coseno. Y tenemos que ver cómo pasamos para allá al coseno. Hay un error frecuente es pensar que esto pasa para acá multiplicando. Y no, estaría mal, no pasa multiplicando. Pasa como su operación inversa que se llama arco coseno. El coseno pasa para el otro lado como arco coseno. Entonces tenemos arco coseno. Coseno pasa como arco coseno de lo que teníamos anteriormente. O sea, de esto. Recordemos que aquí no existe un por. Aquí no hay un por, eso estaría mal. La cuenta es arco coseno de esa fracción. En la calculadora se escribe coseno a la menos 1, que no es elevar coseno a la menos 1, sino que lo que se hace para escribir esto o esto en la calculadora es apretar la tecla Shift y luego apretar la tecla cos. Presionamos primero Shift, después cos y nos aparece coseno a la menos 1 y a continuación ponemos directamente la fracción a la que le queremos calcular el arco coseno. Hacemos eso y vemos que x vale 49.2 grados. Recordemos que son grados porque x era el valor del ángulo de este ejercicio. Y ahí terminaría. Inciso D. Este es nuestro triángulo. Notemos aquí algo importante, que no nos dan ninguno de los ángulos distintos de 90. No los conocemos, pero tampoco nos piden averiguarlo. Aquí tenemos el ángulo de 90, pero no tenemos ninguno de estos ángulos. Y aparte nos están dando como dato dos lados. Cuando esto sucede, y lo que tenemos que averiguar es el otro lado, no vamos a trabajar con ángulos. Entonces no tenemos un ángulo de referencia en este caso. Y como no tenemos un ángulo de referencia, no podemos determinar cuál de los dos catetos es el opuesto y cuál es el adyacente. Sabemos que 15 es la hipotenusa, porque es el lado más largo y además está enfrentado al ángulo de 90. Entonces la hipotenusa es 15. Estos dos son catetos, pero a ninguno se le asigna el nombre de opuesto ni adyacente porque no tenemos un ángulo de referencia. Entonces solamente ponemos un cateto de 7 y otro cateto al cual llamamos X. En estos casos aplicamos el teorema de Pitágoras, cuando no tenemos ángulos de referencia ni nos piden hallarlo. Entonces la fórmula de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado, cualquiera de los dos catetos indistintamente. Entonces sustituimos la hipotenusa por 15.
uno de los catetos por 7 centímetros y el otro cateto por x. Nos queda entonces de esta manera. Hipotenusa al cuadrado sería 15 centímetros al cuadrado, cateto al cuadrado sería 7 centímetros al cuadrado, y el otro cateto al cuadrado sería x al cuadrado. Estamos extrayendo esos valores de la lista de datos. Ahora hacemos 15 al cuadrado, que es 225, el cuadrado se distribuye, va por un lado por el 15 y por otro lado va para el centímetro. Por eso queda centímetro al cuadrado y 15 queda como, al cuadrado como 225. Algo similar sucede acá, el cuadrado va para el centímetro y para el 7. Digo 7 al cuadrado es 49 y centímetro queda elevado al cuadrado como unidad de medida. Nos quedó de esta manera, tenemos que despejar x, por lo tanto debemos agarrar este 49 y pasar hacia la izquierda ese valor restando a lo que teníamos anteriormente. Entonces el igual baja y el 49 pasa para el otro lado como negativo. Hacemos la cuenta de estos centímetros cuadrados, 225 menos 49 y nos da 176 centímetros cuadrados, porque estamos restando centímetros cuadrados. A todo esto, la x al cuadrado fue bajando hasta que resolvimos esto. Entonces tenemos que x al cuadrado es igual a 176 centímetros al cuadrado. Esta potencia pasa para el otro lado como raíz cuadrada de 176 centímetros cuadrados. La raíz de 176 es 13.27 aproximadamente y la raíz de centímetros cuadrados es centímetros, así que la respuesta sería 13.27 centímetros. Inciso E. Vamos de nuevo, tenemos el triángulo, este es el ángulo de 90 grados formado por este lado y este lado, por lo tanto 13 debe ser la hipotenusa, además es el lado más largo. Entonces 13 va en la lista de datos en el lugar de la hipotenusa. Por otro lado, el ángulo de referencia es 49, este es el ángulo con el que vamos a trabajar. Entonces decimos, al ángulo de 49 lo forma el lado X y lo forma el lado de 13 centímetros, que es la hipotenusa. Entonces, este lado, que no está marcado, es el lado opuesto a 49, o sea que este sería el cateto opuesto. Pero no me dicen cómo se llama, ni tampoco me piden, ni me dan su medida, ni me dan ningún dato de este cateto opuesto. Por lo tanto, no interesa en la lista de datos, lo podemos eliminar. Porque no nos dicen cuánto vale, ni tampoco nos piden averiguarlo. Entonces, si esto es hipotenusa, esto es cateto opuesto, X debe ser el cateto adyacente. Tengo cateto opuesto, hipotenusa, y esto debe ser el cateto adyacente, o sea, X. Cateto adyacente es X. Y ya tenemos lista nuestra lista de datos para pasar al siguiente paso, que es encontrar o determinar con qué fórmulas vamos a trabajar. Entonces, tenemos el ángulo de referencia, todas estas fórmulas tienen el ángulo, así que con eso no hay problema, pero necesitamos una que relacione el adyacente, el cateto adyacente, con la hipotenusa. Cateto adyacente con hipotenusa tenemos acá. Entonces, en la lista de datos tenemos el cateto adyacente, la hipotenusa y el ángulo de referencia. El ángulo es 49, el cateto adyacente es X y la hipotenusa es 13 metros. Tomamos esta fórmula y realizamos la sustitución correspondiente. Vamos a ello. Tenemos acá entonces la fórmula de tangente, alfa, como dijimos, se sustituye por 49, opuesto por X y adyacente por 13 metros. Nuestro objetivo es hallar X, así que el 13 que está dividiendo pasará a multiplicar a la tangente al otro lado de la ecuación. Es como agarrar este 13, sacarlo de acá y ponerlo en esta parte, 13 metros por tangente. Pero se hace en el siguiente renglón. Y la X simplemente bajará. Multiplicamos con la calculadora 13 metros por tangente de 49 y obtenemos 14.95 metros aproximadamente. Inciso F. Bien, notemos que este triángulo, al igual que en uno de los anteriores, no nos dan como dato ninguno de los ángulos distintos de 90. Aquí tengo el de 90, pero no tengo los otros ángulos. La incógnita es uno de los lados y los otros lados están como datos. Recordamos que en este caso usamos el teorema de Pitágoras, que es hipotenusa al cuadrado igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado.
Bien, entonces, no tenemos un ángulo de referencia, no existe en este caso, así que ponemos cateto y cateto no diferenciamos entre opuesto y adyacente porque no tenemos un ángulo con el cual trabajar. Entonces, un cateto vale 16 y el otro también vale 16. ¿Cómo nos damos cuenta que esos son los catetos? Porque la hipotenusa es el lado más largo. X debe ser la hipotenusa. Además, X está enfrentada con el ángulo de 90. Una vez que tenemos la lista de datos, reemplazamos hipotenusa en la fórmula del teorema de Pitágoras. Hipotenusa por X, un cateto por 16 metros y el otro cateto por los otros 16 metros. Y nos queda de esta manera. Hipotenusa como X al cuadrado, hipotenusa al cuadrado como X al cuadrado, cateto cuadrado como 16 metros cuadrados y el otro cateto como 16 al cuadrado. No nos tenemos que olvidar de bajar los cuadrados. Entonces distribuimos 16 al cuadrado 256 y metro cuadrado queda como metro cuadrado. Acá lo mismo, 16 al cuadrado 256 y metro al cuadrado queda como metro cuadrado. X cuadrado simplemente baja al siguiente renglón. Hasta el momento tenemos esa operación. Realizamos la suma de 256 más 256, serían 512 metros cuadrados, ya que estamos sumando metros cuadrados. Luego el cuadrado de la x pasará como raíz, pero en el siguiente renglón. Raíz de 512, 22.63 aproximadamente, y la raíz de metros cuadrados es metro, que sería la unidad de medida en este caso. Inciso G. Tenemos que trabajar con esta figura. Vemos que la x es nuestro ángulo de referencia en este caso y tenemos la medida de dos lados. Podemos ver que el ángulo de 90 grados está en este lugar y que ese ángulo de 90 grados lo forman estos dos lados que están marcados en este momento. Quien no lo forma es el lado de 11. Este lado no forma al ángulo de 90. Además está enfrentado a él, por lo tanto 11 debe ser la hipotenusa. Además es el lado más largo. Entonces decimos que la hipotenusa es 11. ¿Por qué? Porque es el lado más largo y porque está enfrentado ese lado al ángulo de 90. Por otro lado, teniendo en cuenta el ángulo de referencia, que es X, ubicamos ese valor acá en la lista de datos. Importante saber cuál es el ángulo con el que vamos a trabajar. Y analizando los lados que lo forman, vamos a determinar el cateto opuesto y el adyacente. Al ángulo X lo forma esos dos lados que están marcados ahora. Lo forma el lado de 11 y este lado del cual no tenemos ningún dato ni tampoco debemos calcularlo. Conclusión. Si al ángulo X lo forman estos dos lados, quiere decir que este lado, el que no está marcado, es el opuesto al ángulo de referencia. Por lo tanto, el cateto opuesto debe ser el de 7 centímetros. Entonces, cateto opuesto 7 centímetros. Ya sabemos que la hipotenusa es 11 y este otro lado, que no sabemos cuánto vale, pero tampoco nos piden, lo vamos a ignorar. Entonces, ese cateto adyacente lo vamos a ignorar. Por lo tanto, hacemos de cuenta como que no está en la lista de datos y vamos a jugar con estos tres. Habiendo determinado eso, vamos a analizar las fórmulas ahora. Tenemos el ángulo de referencia y tenemos cateto opuesto e hipotenusa. Cateto opuesto e hipotenusa sería la fórmula del seno. Vamos a tener que reemplazar en la fórmula del seno el ángulo de referencia por X, o sea, alfa vendría a ser X, el cateto opuesto 7 centímetros, esto iría acá, y la hipotenusa, que serían 11 centímetros en esta posición. Vemos a continuación cómo vamos a hacer. Entonces escribimos la fórmula del seno y reemplazamos alfa por X, cateto opuesto por 7 e hipotenusa por 11. Tenemos que despejar X y vemos que está afectada por el seno.
para enviar el seno hacia el otro lado, este se transforma en arco seno. Al igual que en otro punto de los anteriores, en donde trabajamos con coseno y pasaba como arco coseno, el seno pasa como arco seno al otro lado, arco seno de la fracción que teníamos. Y así ya la x queda sola. En la calculadora ponemos Shift y luego presionamos la tecla del seno y nos aparecerá esto, seno a la menos 1, que es lo mismo que decir arco seno. Luego de que nos aparece esto en la pantalla, cargamos la fracción correspondiente y ahí obtenemos la medida del ángulo, que es 39.5 grados. Nos sale en grados porque estamos calculando el valor del ángulo X. Inciso H, último. Tenemos que trabajar con esta figura. Notemos que acá tenemos el ángulo de 90 grados y no tenemos ninguno de los otros ángulos como dato, ni tampoco nos piden que calculemos ninguno de esos datos, porque si no la X estaría aquí o aquí. Entonces, no vamos a trabajar con ángulos, pero sí tenemos un ángulo de 90 grados, entonces seguramente acá trabajaremos con el teorema de Pitágoras, ya que tenemos dos lados como dato y tenemos que calcular un lado más. Notemos que este ángulo de 90 grados lo forman el cateto de 6,5 centímetros y el de 8,5 centímetros. El lado que nos sobra es este, el lado X, que se opone al ángulo de 90 y además es el más largo de la figura. Por lo tanto, X debe ser la hipotenusa y ponemos en la lista de datos X como hipotenusa. Ángulo de referencia no vamos a trabajar con ángulos en este caso. Y como esta es la hipotenusa, los catetos serán 8,5 centímetros y 6,5 centímetros, que es lo que tenemos en este lugar. Ninguno es opuesto o adyacente porque no tenemos ángulos de referencia. Habiendo determinado ya la lista de datos, usamos nuevamente el teorema de Pitágoras, sustituimos la X por la H, o la H por la X, uno de los catetos por 6,5 y el otro por 1 por 8,5 y otro por 6,5 centímetros. Entonces, hipotenusa cuadrado me queda como X cuadrado, cateto cuadrado como 8,5 centímetros todo al cuadrado y cateto como 6,5 todo elevado al cuadrado. Hacemos 8,5 elevado al cuadrado, que es 72.25, y centímetro cuadrado queda así como centímetro cuadrado. 6,5 al cuadrado nos da 42.25 y centímetro al cuadrado queda como centímetro cuadrado. Sumamos estas dos cantidades, tenemos 114.5 centímetros cuadrados porque estamos sumando centímetros cuadrados, entonces el resultado debe estar también en centímetros cuadrados. Finalmente, el cuadrado de la X, para despejar a la misma, pasará hacia el otro lado en forma de raíz cuadrada. Se calcula la raíz cuadrada de 114,5, que es 10,7, y la raíz cuadrada de centímetro cuadrado es centímetro. Entonces, ahí tendríamos ya el valor del lado que falta, que es 10,7 centímetros.